Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre los demonios en la Sagrada Escritura. Vamos a presentar a los demonios que, aun cuando tienen una característica y dimensión negativa, no podemos dejarlos de lado, ya que son mencionados en la Sagrada Escritura, no abundantemente, pues a los autores sagrados no les interesa demasiado demostrar su existencia, sino afirmar la soberanía y unicidad de Dios. El monoteísmo, que bien sabemos es la afirmación fundamental de un solo Dios vivo y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Asimismo, la palabra de Dios y también la fe de la Iglesia que profesamos cuando decimos creo en un solo Dios, sin admitir a otros dioses. No vamos a encontrar entonces un tratado sobre estos seres que consideramos malignos como en épocas anteriores entre nosotros los cristianos, sino que vamos a hablar de estos seres creados por Dios buenos, pero que por su libertad se hicieron malos. En este canal podrán encontrar otros temas relacionados precisamente con los demonios, donde profundizamos en su acción y en el problema moral que representan para los cristianos y para la vida de la Iglesia. Hablemos un poco sobre el Antiguo Testamento. Como ya hemos afirmado en otros videos, en el Antiguo Testamento se habla muy poco de los demonios, apenas alguna referencia a las supersticiones populares y a las prácticas mágicas severamente prohibidas y declaradas ineficaces en comparación con el poder de Dios. Desde este presupuesto les quisiera presentar el tema de los demonios en esta perspectiva del Antiguo Testamento. La palabra griega daimon o daimonion, de donde deriva nuestro término demonio, significa originariamente una potencia sobrehumana, preternatural, que en principio es negativa. Para la religiosidad popular griega significa un mal espíritu, es decir, el alma de un hombre muerto que, por haberlo sido violentamente o no estar enterrado, sepultado, puede hacer daño a los vivos. O bien otro tipo de fantasmas que producen a los hombres ciertos daños que no pueden atribuirse a causas naturales. Pero el demonio es un ser puramente espiritual, creado por Dios, bueno, que por su libertad mal entendida se apartó de Dios libremente y ha sido condenado. Es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. Ese es un demonio. El término daimonion aparece en el Antiguo Testamento griego 19 veces. Los pasajes en que sale pueden clasificarse en 4 grupos. El grupo más numeroso, 9 veces, es el que corresponde al libro de Tobit. Se trata del demonio Asmodeo, del persa Aesma, Daeva, que quiere decir el espíritu de la cólera, que se ha enamorado de Sara y mata a los 7 maridos sucesivos de esta la noche de bodas, para impedir que se consume la unión, hasta que llega Tobías acompañado del arcángel Rafael. El libro de Tobit es una novela, es un libro bíblico edificante, y el demonio Asmodeo es un elemento que aparece en el transcurso de esta narrativa que podemos considerar análogo a los genios maléficos de los cuentos maravillosos de todas las literaturas. Pero ya lo hemos dicho, es un ser real, personal, espiritual, perverso, maligno. En otros 6 pasajes el término daimonion se utiliza en la Biblia griega para designar a los ídolos,
Por ejemplo, lo que vemos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, el Salmo 96, versículo 5, el Salmo 106, versículo 37, Isaías 65, 3 y 65, 11, Baruch capítulo 4, versículo 7. En tres casos sirve para designar habitantes casi míticos del desierto. En Isaías 13:21, en Baruch 4:35, se refiere a los Sirim, que podríamos traducir por los peludos, una especie de sátiros habitantes del desierto, y en Isaías 34:14, a otro ser del desierto, quizás el chacal. Por fin, en el Salmo 91, versículo 6, con el término daimonium se designa una plaga. Es el demonio meridiano famoso en la espiritualidad medieval, pero que originariamente designa a la insolación. Por lo que toca a nombres propios, además del ya citado Asmodeo, en el Antiguo Testamento aparecen otros dos. En Isaías 34:14 encontramos a Lilith, que en la mitología mesopotámica es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Lilith está emparentada etimológicamente con toda probabilidad con Lil, que quiere decir noche. Y en este texto de Isaías en el Antiguo Testamento parece indicar el búho o la lechuza, un ave de la noche, habitante de lugares desérticos. Por último, en Levítico 16 encontramos a Azazel. Azazel es un nombre alterado intencionalmente por la tradición masorética, que ocultaría el nombre de un ser angélico con doble Z y L, que quiere decir fuerte de Dios. Sl, así se pronunciaría, fuerte de Dios. La traducción griega y la Vulgata lo interpretaron como Caper Emisarius, es decir, la cabra enviada. De acuerdo con el contexto del capítulo en que aparece y que habla del macho cabrío que, cargado con los pecados del pueblo, era enviado al desierto, en todo caso es una referencia más al desierto como lugar inhabitado, incivilizado y en consecuencia ocupado por las fuerzas hostiles al hombre. Por lo que toca a nuestro tema, podemos decir que los demonios están prácticamente ausentes en el Antiguo Testamento. Si se habla de ellos, solo aparecen y muy esporádicamente como elementos poéticos, literarios o míticos. El libro bíblico en que se manifiesta más abiertamente la creencia popular en los demonios es el de Tobías, que en contraste con la acción benéfica desarrollada por el arcángel Rafael, hace resaltar la obra maléfica del demonio llamado Asmodeo, quien aparece como asesino en serie, que mata a todos los varones que intentaban unirse en matrimonio con la mujer a la que torturaba. En este caso, la pobre y frustrada Sara, lo que nos habla Tobías en el capítulo 3, versículo 8, capítulo 6, versículos 14 al 15. Pero el libro conoce además una forma eficaz para exorcizar a cualquier demonio o espíritu malvado, que es quemar el hígado y el corazón de un pez. Pues el humo obliga entonces irremediablemente al espíritu a abandonar su presa y a salir huyendo. Lo que nos dice el libro de Tobías en el capítulo 6, versículo 8 y versículos 17 al 18. Luego en el capítulo 8, versículos 2 al 3. Pero no pensemos, no nos quedemos con la forma, es decir, como aparece la escritura en la sagrada, en este libro, sino vayamos al sentido espiritual, a la profundidad del texto. Es decir, lo que aquí es más importante no es haber quemado el hígado y el corazón de un pez y el humo,
sino lo más importante es la actitud de Tobías a lo que le dijo el arcángel Rafael, es decir, la obediencia. Aquí hay una actitud importante, una virtud, obedecer. Este es un mandato que venía de Dios. Esta es una palabra que le fue revelada al ángel de parte de Dios para que el ángel la dijera a Tobías. Y cuando Tobías obedece al enviado de Dios, al arcángel, entonces el demonio queda fuera, porque el demonio es expulsado, ya que el demonio es un desobediente, es un soberbio, y por su desobediencia y su soberbia se apartó de Dios. Por eso, ante la actitud obediente de Tobías, el demonio sale huyendo, es expulsado. Otros libros que podríamos mencionar son interesantes porque en ellos también encontramos la presencia del mal. Por ejemplo, en el Génesis, es un punto que quisiera desarrollar. En el Génesis se nos habla de la serpiente, pero en el Apocalipsis también se habla del dragón, aunque el Apocalipsis corresponde al Nuevo Testamento. Pero en los libros sagrados en general se habla de ellos como espíritus malignos, impuros o engañosos, unidos todos ellos en torno a un jefe que para algunos lleva el nombre de Belial o Beliar, para otros Satán, que es el jefe de todos ellos. Esto sobre todo en consideración de algunos exorcistas. Habrían tenido su origen en la unión de los ángeles con las famosas hijas de los hombres, pero de lo que se habla en Génesis capítulo 6, versículo 2 al 4. Pero habrá que atender a lo que nos dice la Sagrada Escritura, a una rebelión de los mismos ángeles contra Dios. Y esto es fundamental. Aquí podríamos ver Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14, y Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Según esto, ellos se caracterizan por la soberbia, la desobediencia, el orgullo, la lujuria. Atormentan a los hombres en el cuerpo y llegan a hacerles daño. Pero se prevé la decadencia de su poder en los tiempos mesiánicos, cuando serán precipitados en el infierno. Y aquí podemos ver la referencia en Mateo capítulo 25, versículo 41. Ahora bien, desde el primer libro de la Biblia se nos habla de la actuación del demonio bajo la figura de la serpiente que induce a desobedecer a Dios. Génesis 3, capítulo 3, versículos 1 al 15. En el libro de Job se nos narra la historia de las pruebas por la que pasó Job por insidia de Satán. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Allí se hace referencia también al diablo como el Leviatán, el enemigo de la luz. Job 3, 8 y 40, 25. Igualmente en algunos salmos se habla que Dios aplasta la cabeza de Leviatán. Salmo 74, versículo 14 y Salmo 104, versículo 26. También en Isaías 27, capítulo 1. En el libro de Tobías se nos habla del demonio Asmodeo, como ya lo he mencionado, Tobías 3, 8 y 16. En el primer libro de las Crónicas se dice que fue Satanás el que incitó a David para que realizara el censo del pueblo. Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1. El libro de la sabiduría nos dice que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Sabiduría 2:24. En el Nuevo Testamento se nos relata que Jesús fue tentado por el diablo. Mateo 4:1. El diablo se lleva del corazón de algunos la palabra de Dios sembrada. Lucas 8:12. El diablo es un homicida desde el principio, es el padre de la mentira. Juan 8:44. El diablo es el que pervierte el corazón de Judas Iscariote para que traicione a Jesús. Juan 13:2. Jesús dice que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41.
El Evangelio de Juan lo llama el príncipe de este mundo, Juan 14:30. En el libro de los Hechos, Pedro nos dice que Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 38. San Pablo nos exhorta a revestirnos de las armaduras de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Nos dice que nuestra lucha es contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal. Efesios 6:12. El apóstol se refiere al diablo como el dios de este mundo, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Pedro nos dice que debemos estar alertas, pues nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. En el Apocalipsis se hace mención al diablo como el dragón, la serpiente antigua, Satanás, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Los evangelios nos relatan varios episodios de personas poseídas por el demonio a quienes Jesús liberó. No podemos reducir esos relatos a supersticiones populares de ninguna manera. Eso es lo que pensaban algunas culturas y pensaban algunos incrédulos y algunas personas de poca fe, o a enfermedades mentales que requieren de tratamiento psiquiátrico, o casos de epilepsia, como parecería deducirse del relato recogido en los evangelios sinópticos, en Lucas 9:38 al 43, en Marcos 9:17 al 29, en Mateo 17:14 al 19. Eso es lo que piensan algunos intelectuales cegados en su pura erudición intelectual, personas que carecen de fe. Allí se habla de un muchacho de quien su padre refiere que está poseído por un demonio que se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse echando espuma y difícilmente se aparta de él, dejándole quebrantado. Lucas 9:39 señala también que los discípulos de Jesús no han podido expulsar a ese demonio. Lucas 9:40 Jesús ordena traer al menor, y cuando se acercaba el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Lucas 9:42. Los evangelios nos relatan también la curación de un mudo endemoniado. Mateo 9:32 al 34, Lucas 11:14 al 15. La escena se desarrolla después que Jesús ha curado a 2 ciegos. Enseguida que aquellos hombres se retiran de la escena, le presentan a un mudo endemoniado, y expulsado el demonio rompió a hablar el mudo. Y la gente admirada decía: jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios se expulsa a los demonios. Mateo capítulo 9 versículos 33 al 34. De una parte hay quienes expresan su admiración, sorpresa o estupor ante el prodigio realizado, pero eso no necesariamente lleva a la conversión, a creer en Jesús. De otra parte, hay quienes hacen su propia lectura del hecho, aduciendo que el prodigio se ha realizado por el poder del mismo demonio, es decir, acusan a Jesús de estar asociado con el príncipe o jefe de los demonios. La ceguera espiritual los incapacita para ver la obra de Dios. Al no encontrar ninguna explicación razonable sobre la causa del prodigio, no encuentran otro argumento que atribuirlo al mismo demonio, lo cual, como lo hace notar Jesús, no resiste la más mínima refutación, pues aceptar esa hipótesis sería admitir que el demonio se hace la guerra a sí mismo. Lucas capítulo 11, versículo 15. El Evangelio de Marcos subraya una suerte de paradoja. Mientras Jesús devuelve la vista a los ciegos, hace hablar a los mudos, andar a los paralíticos. Hay quienes dicen ver, pero padecen de ceguera espiritual. Dicen oír, pero son incapaces de escuchar la voz de Dios. Caminan,
pero no están dispuestos a salir de su inmovilismo para seguir a Jesús. Otra de las paradojas es que mientras muchos, aún viendo las obras de Jesús, los milagros, se resisten a creer e incluso algunos lo acusan de obrar con el poder del demonio, por otra parte, son los mismos demonios quienes reconocen a Jesús como Hijo del Dios Altísimo, es decir, hacen una especie de confesión de fe. El hombre no lo reconoce, pero el demonio sí, y lo confiesa. En efecto, el Evangelio relata que los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Marcos capítulo 3, versículo 11. El endemoniado de Gerasa, al ver de lejos a Jesús, corrió hacia él, se postró y gritó muy fuerte, ¿qué tengo yo contigo, Hijo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos capítulo 5, versículo 7. Marcos y Mateo nos refieren el caso de una mujer pagana que sale al encuentro de Jesús y le ruega para que expulse de su hija al demonio que le había poseído. Marcos 7, 25 al 30 y Mateo 15, 21 al 28. Después de un breve diálogo, Jesús reconoce la fe grande de aquella mujer. Por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Marcos capítulo 7, versículo 29. Se trata de una expulsión a distancia, pues cuando la mujer volvió a su casa, encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Marcos 7:30. Los milagros de Jesús no causan la fe en quienes los observan, sino que presuponen la fe de quienes resultan beneficiados. Es la fe que permite descifrar los milagros. Habrá quienes consideren milagros cualquier curación de una enfermedad, a cualquier acontecimiento que no está dentro de lo previsible o esperado. Por otra parte, habrá personas que por su falta de fe nada les parecerá milagro. Por ello, buscarán hasta la más insólita explicación para ciertos hechos no explicables desde la ciencia. Mis hermanos, hasta aquí en este tema, los demonios en la Sagrada Escritura. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Los invito a estar cerca de Dios en gracia por los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la Eucaristía semanal, los domingos por lo menos, si no pueden diariamente, la confesión a más tardar cada mes, el rosario diario, la oración diaria y realizar las obras de misericordia y el sacrificio, el ayuno, para que el Señor nos ayude a expulsar de nuestra vida toda tentación y todo mal visible e invisible. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.